Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un poco a que termine de llegar. Bueno, vamos a comenzar. Mm. Ah, entonces, quizá antes de hacerlo sea bueno mostrarles dónde está el material del curso en el Classroom. Michelle me escribió porque le había costado dificultad encontrarlo. Entonces se los voy a mostrar para que todos sepamos dónde está. Entonces, si entran al Classroom, probablemente esto se ve un poco distinto para ustedes porque están en capacidad de estudiantes y yo del profesor. Donde quieren ir es a trabajo en clase. Si entran al trabajo en clase, van a ver una carpeta que tiene las guías. Por ahora solo hay 2 guías, pero van a ver más. Están los videos y está el PDF, donde vamos a extraer la mayoría de las lecturas. Es posible que eventualmente añada un par de PDFs aquí con lecturas que no están en esta colección de textos, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿Cómo funciona el Classroom? Bueno. No, gracias, todo bien. Perfecto. Todo bien, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Un segundo. ¿Dónde está la guía?
Bien, vamos a comenzar entonces. Entonces, el plan para hoy es principalmente estudiar con detalle el primer párrafo de sobre sentido de referencia. No vamos a terminar hoy porque, como les he dicho, la discusión que ahí se encuentra es increíblemente rica. Tiene muchos niveles de complejidad, cosas muy interesantes, entonces lo vamos a hacer con calma. Sin embargo, antes de comenzar con esa discusión, quisiera decir un par de cosas acerca de la llamada teoría de la referencia, y en particular la teoría de la referencia de Frege. Entonces, déjenme hacer esto un poco más grande. Bien. Entonces, la clase pasada hablamos acerca de la distinción entre argumento y función. Recuerden, las funciones son estos animalitos que toman argumentos y arrojan uno y solo un valor, dado un argumento. Entonces nunca ocurre que una función toma un argumento y ofrece dos valores, siempre ofrece solo uno. Vimos muchos ejemplos de lo que es una función. Recordarán, está la función de sucesor, que toma un número y arroja el sucesor inmediato de ese número. Entonces, si le damos como argumento el número 5, la función de sucesor arroja como valor el número 6. El número 6, porque el número 6 es el sucesor inmediato del número 5 en la serie de números naturales. También vimos que hay cierto tipo de funciones que son de particular interés para nosotros, y para Frege, por supuesto, son los conceptos. Los conceptos son funciones que siempre arrojan como valor un valor de verdad, ya sea lo verdadero o lo falso. Y habíamos visto que es plausible entender a los predicados como refiriendo a conceptos. Entonces, el predicado es filósofa. Ahí está el que refiere a una función que si uno le da como argumento algo que es filósofa, la función, o el concepto, perdón, el concepto arroja lo verdadero. Si uno le da como argumento algo que no es filósofa, el concepto arroja falso. Bien, todo eso lo discutimos con detalle en la clase pasada. Ahora vamos a hablar un poco, va a ser una discusión breve acerca de la teoría de la referencia. Entonces, quizá lo primero que hay que hacer es entender, por lo menos de manera general, los objetivos de una teoría de la referencia. Entonces, es lo que escribo aquí, una buena teoría de la referencia debe explicar las relaciones entre oraciones y el mundo que hacen que algunas oraciones sean verdaderas y otras falsas. Por lo menos este es uno de los objetivos, quizá el objetivo principal de una teoría de la referencia. Es decir, consiste en explicar cómo es que una oración se relaciona con el mundo de tal forma que algunas oraciones son verdaderas y, por supuesto, otras falsas. ¿Vale? Entonces nos interesa en una teoría de la referencia las conexiones entre expresiones lingüísticas, particularmente oraciones, y las partes de las oraciones y el mundo. Y cómo estas relaciones con el mundo determinan valores de verdad, verdadero o falso. Entonces, claro, una teoría de la referencia debe decirnos qué entender por el término referencia. Entonces, cuando hablemos de referencia, siempre vamos a estar hablando de la referencia de una expresión lingüística, es decir, de una palabra. Son las palabras las que tienen referentes. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido hablar de referente implíciter, o sea, sin más. Un referente siempre es el referente de una o varias palabras. ¿Vale?
Entonces, hay aquí una forma de entender la noción de la referencia. No es la única, pero sí es la manera en que por lo menos Frege mismo entendía la teoría de la noción de referencia y como muchas personas lo hacen hoy en día. Entonces decimos que la referencia de una expresión lingüística alfa, donde alfa es cualquier expresión lingüística, podría ser un nombre como Ricardo o Nina, o podría ser un predicado, podría ser una oración, cualquier palabra del lenguaje. La referencia de una expresión lingüística alfa es aquello que alfa contribuye a la determinación del valor de verdad de las oraciones en las que alfa ocurre. Entonces, cuando nos preguntamos por el valor por la referencia de una expresión, nos estamos preguntando por aquello que la expresión contribuye para determinar el valor de verdad de las oraciones en las que esa expresión ocurre. Esa expresión o palabra ocurre. ¿Vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Pero primero quizá quieran tener en cuenta esta formulación más compacta. La referencia es aquello que tiene efecto en el valor de verdad. Sería como la versión ligeramente imprecisa, pero más fácil de recordar. Es ligeramente imprecisa porque no deja en claro que la referencia siempre es la referencia de una expresión lingüística de una palabra, como si se hace aquí. Sin embargo, para recordar la noción de referencia de manera más fácil, esto puede ser de utilidad. Entonces, la teoría de la referencia de Frege dice lo siguiente. Entonces, consideren la oración Nina duerme. Esta oración es verdadera. Probablemente Nina casi siempre está dormida. Supongamos que es verdadera. Y la idea es que es verdadera porque el referente del nombre Nina tiene la propiedad de dormir. Entonces, aquí podemos ver cómo lo que he dicho en los últimos 10 minutos viene a colación. La idea es que aquello que el nombre Nina, la palabra Nina, contribuye para determinar el valor de verdad de esta oración en la que el nombre ocurre, es Nina misma, es la gatita. Y por eso decimos que Nina, la gatita misma, es el referente del nombre, porque es aquello que el nombre contribuye para determinar el valor de verdad de las oraciones en las que ocurre, en particular de esta oración. Dicho de otra forma, si queremos saber si esta oración es verdadera o falsa, lo que tenemos que ver es si Nina tiene la propiedad de dormir. ¿Vale? Y entonces nos preguntamos, y bueno, ¿de dónde sale Nina? ¿De dónde sale la gatita? Bueno, esa es la contribución que el nombre hace para determinar el valor de verdad de esta oración en la que el nombre ocurre. Por eso decimos que la gatita misma es el referente del nombre. ¿Vale? Y bueno, los ejemplos pueden ser multiplicados fácilmente, ¿no? Tenemos la oración, Ricardo tiene sueño, queremos saber si es verdadera. Para saber si es verdadera, lo que tenemos que hacer es saber si yo tengo sueño. Y entonces se vuelve claro que yo soy lo que el nombre Ricardo está contribuyendo para determinar el valor de verdad de la oración, Ricardo tiene sueño, y por tanto yo soy el referente del nombre Ricardo. Entonces, la palabra referente es un término técnico. Y aquí les estoy enseñando cómo entender el término técnico, ¿vale? De esta manera. Pregunta para ustedes. ¿Cuál sería el referente de la palabra duerme? ¿Qué es lo que la palabra duerme contribuye para la determinación del valor de verdad de la oración Nina duerme? Recuerden levantar la manita en Zoom.
Un segundo. Susana y luego Saúl. Sí, profesor. Se me ocurre que puede hacer referente en sí a la acción y esta misma, o sea, a la acción en sí de dormir y esta misma, al ser pues como predicado del mismo sujeto de Nina, se atribuye al referente de Nina, lo que mencionaba. Estás cerca, pero eh, podrías utilizar los recursos de la clase pasada para expresarlo con mucho más precisión. Pero estás definitivamente apuntando en la dirección correcta. A ver, Saúl. ¿Podría ser revisar el estado físico de la gata y comprobar si duerme o no duerme? Pero nota cómo no estás respondiendo bien o sea, no estás respondiendo exactamente a la pregunta que hice. La pregunta es, ¿qué es lo que contribuye el predicado? ¿O cuál es el referente del predicado? Y tu respuesta es revisar si el gato duerme. Entonces yo te estoy preguntando que me digas qué cosa es el referente y tú me estás respondiendo con una acción, revisar. Y el predicado duerme no contribuye a una acción. Pero tampoco estás tan alejado de la respuesta correcta. La respuesta correcta está en el vecindario de lo que dices. ¿Alguien más? Arturo. Sería el referente a la forma de ser del mundo, ¿no? La verdad es que no me se me vienen a la mente los términos que se ocuparon en la clase pasada, pero era por ahí la forma de ser del mundo. La forma de ser del mundo. Pero bueno, me estás dando una respuesta muy general. Necesito que me digas, que me digas exactamente cuál es el referente. Así como el referente del nombre Nina es exactamente la gatita Nina, se puede especificar con toda claridad, es la gatita. También, por lo menos dado el marco fregiano, hay una respuesta igual de clara y directa para la pregunta ¿cuál es el referente del predicado duerme? Saúl. ¿La acción de dormir? No es una acción. Tienen que usar recursos de la teoría de argumentos y funciones. La respuesta está ahí. Stephanie. Sí, sería entonces que dormir es una función. Bien. El predicado duerme refiere a una función. Ahora, ¿qué función? De concepto. Es una función que es un concepto, pero ¿puedes decirme más acerca de qué función es? Por ejemplo, no es la función de sucesor. No. Entonces, ¿qué concepto sería? ¿Qué función? ¿Qué concepto sería? Ay, se me olvidó. Lo, lo que quiero que hagas es que me describas la función. ¿Qué pasa si le doy ciertos argumentos y qué pasa si le doy ciertos otros argumentos a esa función? Ay, ¿puede repetir esa parte? Es que no escuché. Necesito que me describas un poquito más la función. Y como uno describe una función es diciendo, bueno, si a esta función le das ciertos argumentos, arroja ciertos valores. Si le das ciertos otros argumentos, arroja ciertos otros valores. Así como te digo, mira, la función de sucesor es tal que si le doy el número 1 como argumento, arrojo el número 2. Si le doy el número 5, arroja el número 6.
necesito que me digas qué características tiene esta función, este concepto, el que es el referente de duerme. Bueno, la respuesta no es tan complicada. Tiene que ser una función. A ver, Raúl, inténtalo. Pues estábamos viendo que es una función, entonces yo creo que es una relación, porque habíamos visto que la clase pasada, que una función es una relación de cierto tipo, ¿no? Entonces yo creo que esta relación sería entre Nina, que es la gatita, y la función de dormir, que es como la acción que hace. Entonces, para la función, es un concepto que va a arrojar valores de verdad o falsedad de acuerdo a cómo esté, bueno, de acuerdo a si se cumple, ¿no? En el mundo en el que estamos. Si resulta que Nina está dormida, pues en efecto sería pues, verdadera. Si Nina no está dormida, pues sería falsa. Esa es la función de relación. Bien, dijiste muchas cosas, solo necesitabas decir una parte pequeña de lo que dijiste. Lo demás que dijiste fue más bien impreciso, un poco incorrecto, pero dentro de lo que dijiste está contenida la respuesta correcta. Entonces, efectivamente, el referente de la palabra Nina va a ser una función, en particular un concepto, tal que si le damos como argumento cosas que duermen, arroja verdadero. Si le damos como argumento cosas que no duermen, arroja falso. ¿Vale? Por eso es que este concepto, esta función, es lo que el predicado duerme contribuye para determinar el valor de verdad de las oraciones en las que ocurre. Porque lo que hace el predicado duerme es decir, bueno, aquí tienes esta función, esta es mi contribución. Y el hombre dice, bueno, esta es mi contribución, el argumento de la función. Y cuando los juntas, se determina el valor de verdad. Entonces, la palabra duerme dice, yo ofrezco como contribución, como mi referente, este concepto. Y el nombre Nina dice, pues yo ofrezco mi referente, que es la gatita Nina. Y cuando a ese referente lo ponemos como argumento de la función, se determina el valor de verdad. Verdadero en este caso porque Nina duerme. ¿Vale? ¿Es claro? Bueno. Bien. Bien. La próxima clase vamos a discutir cómo es que las palabras tienen los referentes que tienen, de acuerdo con la teoría de Frege. Entonces, hoy hemos dicho que el referente de la palabra Nina es la gatita misma. La próxima clase vamos a discutir la teoría fregiana que explica qué es lo que hace que ese y no otra cosa sea el referente de la palabra Nina. Y qué es lo que hace que yo sea el referente de la palabra Ricardo y que no sea otra cosa. ¿Vale? Eso tiene que ver con la teoría de los sentidos fregianos. Por eso es lo que vamos a discutir la próxima clase. Bueno, entonces vamos a discutir el llamado acertijo de Frege, que es parte de lo que se presenta en la primera página de sobresentido y referencia. Bien. Entonces, recordarán que en la clase pasada hicimos una distinción muy importante entre oraciones de la forma A es igual a A y como oraciones como Chabela Vargas es idéntica a Chabela Vargas o Éspero es idéntico a Fósforo, y oraciones de la forma A es igual a B. Oraciones como Bob Dylan es idéntico a Robert Zimmerman o Fósforo es idéntico a Fósforo. Y habíamos dicho que las oraciones del primer tipo, es decir, oraciones de la forma A es igual a A, no son informativas, son triviales, no proporcionan información importante acerca del mundo, mientras que oraciones de la forma A es igual a B sí son informativas, o suelen serlo por lo menos, suelen proporcionar información
importante acerca del mundo. ¿Alguien puede dar un ejemplo en donde una oración de la forma A es igual a B proporciona información valiosa acerca del mundo? Un ejemplo que nos deje claro qué es lo que aprendemos cuando aprendemos que esa oración en cuestión es verdadera. ¿Alguien puede dar un ejemplo? Michelle. ¿Podría ser el ejemplo de Pancho Villa es idéntico a Doroteo Arango? Sí. Pero tienes que elaborar más el caso para que nos quede claro cómo cuando alguien aprende que esa oración es verdadera, aprende algo sustantivo acerca del mundo. ¿Quieres elaborar un poco, Michelle, o lo dejas ahí? Pues es que es un seudónimo, ¿no? Pancho Villa. Entonces, puede ser que alguien conozca a Pancho Villa y pues la mamá de Doroteo Arango pues sabe que su hijo es Doroteo Arango, pero no sabe que su hijo es Pancho Villa. Entonces, cuando ella sabe que, o sea, que su hijo es también que es su seudónimo es Pancho Villa, entonces ya podría decir que Pancho Villa también es su hijo. Bien, bien. Entonces, es correcto. Así es como yo lo describiría. Entonces, la mamá de Pancho Villa sabe que su hijo es Pancho Villa, ese señor que está comiendo la cena en su casa. Perdón, es Doroteo Arango. Es Doroteo Arango. Y ella, leyendo los periódicos y todo eso, se entera que hay este revoltoso en el norte que se llama Pancho Villa. Y ella simplemente no sabe que es su hijo. Piensa que el revoltoso es otra persona y que es distinta a su hijo. Entonces, de acuerdo a cómo ella concibe el mundo, hay dos personas distintas. Una que es su hijo y otra distinta que es el revolucionario. Y en algún momento, como describe Michelle, la señora se entera que Pancho Villa es Doroteo Arango. Entonces, eso cambia su concepción del mundo. Ahora ella entiende que el mundo en el que vive no es uno en donde hay dos personas distintas, una Pancho Villa y otra Doroteo Arango. Ahora entiende que es una y la misma persona. Y eso es información importante acerca del mundo. Había una mano alzada por ahí. ¿Siguen teniendo la pregunta o ya no? Creo que ya no. No, pues ya no. Bien. Bien, gracias. Bien. Mientras que cuando a uno le dicen Chabela Vargas es Chabela Vargas, esto no proporciona información importante, nueva acerca del mundo sustantivo. Es algo trivialmente verdadero, que una persona es idéntica a sí misma. O que un planeta es idéntico a sí mismo. Eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Por lo menos implícitamente. Bien. Ahora, uno de los puntos de Frege es que esto que acabamos de explicar es un dato lingüístico, es un fenómeno lingüístico. Es un fenómeno lingüístico real que oraciones de la forma A es igual a B suelen ser informativas, mientras que oraciones de la forma A es igual a A no lo son. Es un hecho del lenguaje, una característica del lenguaje. Y como tal, una una filosofía del lenguaje adecuada debería poder explicar esta diferencia. Debería de poder dar cuenta de por qué oraciones de un tipo son informativas, pero oraciones de otro tipo no lo son. Ahora, intuitivamente, para poder explicar este fenómeno, necesitamos una teoría del significado adecuada. ¿Por qué? Porque la información que una oración proporciona depende del significado que esa oración tiene. ¿Vale? Entonces, la intuición aquí es, bueno, si oraciones de la forma A es igual a no son informativas y oraciones de la forma A es igual a B son informativas, debe ser
porque hay una diferencia en su significado. Las oraciones de una forma suelen tener cierto tipo de significado, mientras que las oraciones de otra forma suelen tener significados distintos. Debe haber una diferencia de significado. Y esto es intuitivo porque parece intuitivamente correcto que la información que una oración proporciona o no depende completamente del significado que esa oración tiene. ¿Vale? Ahora, todavía no decimos qué es el significado. Nos estamos moviendo en un terreno todavía como de intuiciones generales, prefilosóficas incluso. Y noten cómo solemos pensar de esta forma, ¿no? Entonces, consideren esto. Si dos oraciones proporcionan información distinta, si dicen cosas distintas acerca del mundo, es porque significan cosas distintas, ¿no? ¿Pueden pensar en un ejemplo claro de esto? Entonces necesito que me den un ejemplo en donde sea claro que tenemos dos oraciones distintas y que sea claro que dicen cosas distintas acerca del mundo, que proporcionan información distinta y que intuitivamente eso debe ser porque significan cosas distintas, porque tienen significados distintos. ¿Alguien puede darme un ejemplo concreto de que ilustre esto? Comiencen pensando en dos oraciones distintas que intuitivamente dicen cosas muy distintas acerca del mundo, que proporcionen información muy diferente. No tienen que ser oraciones de identidad con el símbolo de identidad. De hecho, es mejor que sean oraciones de otro tipo. Perdón. Sí, Saúl. Solo tienen que ser dos oraciones distintas. No necesariamente, porque si son sinónimas, dirían básicamente lo mismo acerca del mundo, ¿no? Proporcionarían la misma información. Bueno, con lo que pidió estoy pensando en, uno, la Tierra es redonda y el cuadrado tiene 4 lados. Excelente. Entonces son dos oraciones que proporcionan información muy distinta acerca del mundo. La primera es acerca del planeta Tierra y nos dice que es redonda. Y la segunda oración no es acerca del planeta Tierra, es acerca de una figura geométrica, el cuadrado, y nos dice que el cuadrado tiene 4 lados. Entonces, son oraciones que proporcionan información distinta acerca del mundo, ¿no? Son acerca de cosas distintas y dan información distinta acerca de esas cosas. Y ahora, intuitivamente, esto es así, es decir, proporcionan información distinta acerca del mundo, porque son oraciones que significan cosas distintas, ¿no? Deben tener un significado distinto. Y nuevamente, todavía no discutimos con detalle qué es el significado. Es algo que vamos a comenzar a hacer la próxima clase. Pero todos tenemos una noción como preteórica de lo que es el significado, ¿no? Y de acuerdo con esta noción preteórica, es el significado de una oración la que se encarga de determinar cuál es la información que la oración en cuestión da acerca del mundo. Entonces, si la oración La Tierra redonda proporciona información distinta que la oración el cuadrado tiene 4 lados, 4 ángulos, esto debe ser porque la primera oración tiene un significado distinto que la segunda oración. Que es algo que cualquiera persona que tenga un entendimiento, por rudimentario que sea de la noción de significado, diría inmediatamente.
si hacemos una entrevista, una encuesta en la calle y preguntamos a la gente si estas dos oraciones tienen el mismo significado o significados distintos, la gente en su mayoría diría que tienen significados distintos, aunque no sepan exactamente lo que es el significado. Bueno, entonces, lo que necesito que retengan para el resto de la clase de hoy es esta idea de que el significado de una oración es lo que va a determinar la información que esa oración ofrece acerca del mundo, ¿vale? De tal forma que si dos oraciones proporcionan información distinta acerca del mundo, esto debe ser porque sus significados son distintos. ¿Bien? Bueno. Entonces, para explicar por qué oraciones de la primera forma, oraciones de la forma A es igual a A, y oraciones de la forma A es igual a B, tienen distinto valor cognitivo, porque unas son triviales, no ofrecen información acerca del mundo, y las otras sí ofrecen información acerca del mundo, son sustanciales. Presumiblemente necesitamos una teoría del significado que nos permita explicar esto, que nos permita explicar por qué unas son informativas y las otras no lo son, ¿vale? Bien. Ahora, la pregunta que nos queremos hacer, la primera pregunta que nos queremos hacer es si podemos explicar el fenómeno lingüístico, este fenómeno lingüístico, solo con base en la teoría de la referencia. O, dicho de otra forma, lo que queremos preguntar es si la teoría de la referencia es una buena teoría del significado. ¿Vale? Porque como les acabo de motivar, queremos lo que debería de explicar por qué oraciones de la forma A es igual a B son informativas, pero no oraciones de la forma A es igual a A, es una teoría del significado. Es decir, necesitamos una teoría que atribuya ciertos significados a estas oraciones y que eso nos permite explicar por qué unas son informativas y otras no. Y ahora la pregunta que estamos entreteniendo es si esto es algo que puede hacer la teoría de la referencia. Es decir, si la teoría de la referencia nos ofrece una teoría del significado. O dicho de otra forma, lo que estamos preguntando es si el significado de las palabras es simplemente su referencia. ¿Vale? Quizá esa sea la forma más directa de hacer la pregunta que quiero hacer ahora. ¿Vale? La respuesta de Frege va a ser no. Pero, ¿por qué es que esa es la respuesta correcta? Por lo menos de acuerdo con Frege, bueno, requiere un argumento más o menos complicado. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bien. Entonces, en el primer párrafo de sobre sentido y referencia, Frege se está haciendo esta pregunta, por lo menos de manera implícita. Porque noten que dice esto hacia el inicio del párrafo. Dice, ahora bien, si quisiéramos ver en la igualdad, es decir, en el símbolo, en la identidad, una relación entre aquello a lo que se refieren los nombres A y B, parecería entonces que A es igual a B no podría diferir de A es igual a A, en caso de que A es igual a B sea verdadera. Ahora, hace falta algo de trabajo para explicar por qué es que Frege tenía esto en mente, esto acerca de la teoría de la referencia, siendo la teoría del significado. O mejor dicho, no siendo la teoría del significado. El punto que quiere hacer Frege es el siguiente. Supongamos que el referente de un nombre es su significado. ¿Vale? Entonces, la idea es, supongamos que si alguien pregunta, oigan, ¿cuál es el significado del nombre Nina?
Lo único que tenemos que hacer es decirle cuál es el referente. Tenemos que decir esa gatita. Y la idea es que esa gatita no solo es el referente del nombre Nina, sino también su significado. Nuevamente, esta teoría Frege la va a rechazar, pero lo va a hacer primero suponiendo que es verdadera. Es decir, primero vamos a pretender que es verdadera para poder ver cuáles son los problemas que esa teoría tiene. Entonces, supongamos por ahora que efectivamente el referente es el significado. Y a continuación vamos a ver por qué esto es problemático. Por qué deberíamos rechazar esta postura, por lo menos de acuerdo con Frege. Entonces, si ambas oraciones de identidad son verdaderas, donde estoy hablando, por supuesto, de oraciones como A es igual a A y es igual a B, si ambas oraciones son verdaderas, entonces los nombres A y B refieren a lo mismo, ¿no? Y por tanto, significan lo mismo, de acuerdo con nuestra suposición. ¿Alguien podría explicarme por qué los nombres tienen que referir a lo mismo si ambas oraciones son verdaderas? Susana. Sí, profesor. Puede ser porque, bueno, en sí su índice de referencia es verdadero. Por lo tanto, pues ambas están refiriendo pues en sí a verdaderos. ¿Qué quieres decir por índice de referencia? Bueno, sí, por ejemplo, si fuera un objeto, por ejemplo, en el caso de Nina, ¿no? Ajá. Tenemos la noción de que tal objeto animal en sí es verdadero. Entonces, si ambas pues oraciones, tanto A y B pueden referirse a un objeto, son verdaderas porque se refieren a objetos verdaderos. Cometiste algunas imprecisiones en tu explicación. No tiene mucho sentido decir que un objeto es verdadero. No tiene sentido decir que Nina es verdadera, por ejemplo. Tiene sentido decir que oraciones son verdaderas, que la oración Nina duerme es verdadera. Es decir, que es verdadero que Nina duerme. Pero decir que Nina es verdadera, eso no tiene mucho sentido. Por lo menos no cuando entendemos la noción de verdad como solemos entenderla en filosofía del lenguaje. Entonces, tu explicación está basada en una pequeña confusión. Vamos a ver más explicaciones para ver si eso te ayuda a aclararlo. Raúl. Pues no sé si va a estar bien, pero me voy a ir mucho como por el lado lógico, donde en la conjunción, porque estamos viendo como que A y B son como iguales, ¿no? O sea, yo veo como una conjunción, y en la conjunción ambos conjuntos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero, porque si uno es falso, pues ya como que sería falso. No sé, esa sería la explicación que yo podría dar. Pero nota cómo estarías cayendo en un error similar al de Susana. Estarías diciendo que A y B son verdaderos. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido decir que Pancho Villa y Doroteo Arango son verdaderos. Como una persona no es verdadera o falsa. La verdad o falsedad se dice de oraciones. Entonces, por ahí no va. A ver, pizarrón. Entonces tenemos la oración. Pueden ver el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Tenemos la oración A es igual a A. Son el mismo nombre, ¿no? A y A. Es un nombre que aparece dos veces. Por tanto, el nombre refiere a la misma cosa, suponiendo que refiere a una persona en particular. El nombre A refiere a esta persona y el nombre A
en su segunda ocurrencia, como es el mismo nombre, refiere a exactamente la misma cosa. Y por eso es que A es igual a A, tiene que ser verdadero, ¿no? Porque como el referente del primer nombre es el referente del segundo, y cualquier cosa es idéntica a sí misma, debe ser verdadero que es igual a. Raúl, ¿quieres decir algo? No, perdón, se me olvidó bajar la mano. No te preocupes, te lo bajo yo. Bien, ahora estamos suponiendo que la oración A es igual a B es verdadera. Pregunta para ustedes. ¿Podría ser la oración verdadera si el referente del nombre A es una persona y el referente del nombre B es una persona distinta? Arturo. No, no podría ser verdadero. No podría ser verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona es distinta de esta y por tanto A no es igual a B. Lo que sería verdadero es que A es distinto de B, ¿no? Pero si ese es el caso, entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que A es igual a B sea verdadera? Pregunta para ustedes, Saúl. Que al momento de revisar las referencias se caiga exactamente en el mismo objeto o elemento. Dicho de manera más directa, que ambos nombres tengan la misma referencia, ¿no? Es lo único que tenías que decir, que es básicamente lo que expresaste, pero de manera menos indirecta. Bien, entonces como Saúl acaba de decir, para que esta oración sea verdadera, tiene que ser el caso que los nombres refieran a la misma cosa. Tengan el mismo referente. De lo contrario sería falsa, por lo que acabamos de ver. Y ahora están en posición de entender lo que decía en la guía. Lo que decía en la guía es, si suponemos que esta oración es verdadera y esta oración es verdadera, tiene que ser el caso que el nombre A y el nombre B refieren a lo mismo. ¿Vale? Por estas consideraciones. ¿Vale? De hecho, decir que A es igual a A es verdadera es vacuo porque oraciones de esa forma siempre son verdaderas. De hecho, lo único que debí de haber dicho, que tenía que haber dicho, es que si esta oración es verdadera, ambos nombres tienen el mismo referente. ¿Vale? Porque si no lo tuvieran, la oración sería falsa. Bien. Vamos de regreso a la guía. Bien. Entonces, supongamos que el nombre A refiere a un triangulito en particular, refiere a este triangulito. Y supongamos que el nombre B refiere al mismo triangulito. ¿Vale? Entonces, si la identidad perdón, dejando ahí un paso atrás, me faltó explicar algo. Vamos a regresar al primer párrafo de sobre sentido de referencia. Aquí está. Entonces, voy a leer las primeras oraciones. Comienza con la igualdad incita a la reflexión por medio de preguntas enlazadas con ella que no son en absoluto fáciles de responder. Y esto es lo importante para la pequeña discusión que estamos teniendo ahora. ¿Es la igualdad una relación? ¿Es una relación entre objetos o entre nombres o signos de objetos? Entonces, y dice, bueno, esto último es lo que supuse en mi conceptografía. Bien, déjenme explicar esto.
Entonces, tenemos la relación de identidad, que presumiblemente va a ser el referente del símbolo de identidad. Entonces, este es el símbolo de identidad, el símbolo que aparece en oraciones de identidad. Y su referente va a ser una relación, la relación de identidad, ¿no? La voy a pintar así más gruesa para distinguirla del símbolo. Y la pregunta que Frege se comienza a hacer es la siguiente. Quiere saber si la identidad es una relación entre objetos, entre los referentes de los nombres, es una relación que relaciona cosas, objetos, referentes, o si es una relación entre los nombres de la oración. Entonces, la mayoría de las relaciones acerca de las cuales pensamos son relaciones entre objetos. Entonces, piensen acerca de la relación X es amiga de Y. Esta relación lo que hace es relacionar personas. Dice, esta persona es amiga de esta persona. Relaciona personas, relaciona los objetos, relaciona referentes de nombres. Porque recuerden que nosotros los objetos somos referentes de nombres. Entonces, Frege se está preguntando si la identidad es una relación de este tipo, como casi cualquier otra relación, o si es una relación especial. Una relación que en lugar de relacionar a los referentes, relaciona a los nombres mismos. Y esta idea suena rara, ¿no? Se preguntarán inmediatamente por qué rayos Frege especula acerca de si esta relación es así. Y la razón es la siguiente. Al inicio de su investigación, Frege intentó explicar la diferencia en informatividad de estas oraciones A es igual a es igual a B, solo con la teoría de la referencia. Y como tal, tuvo que suponer que la igualdad, es una relación como cualquier otra, es una relación que relaciona los referentes, que relaciona objetos en el mundo mismo. Y se dio cuenta que si piensa esto, no va a poder explicar por qué las oraciones A es igual a A y A es igual a B son informativas de manera distinta, por qué unas son triviales y no informativas y las otras son súper informativas. Y por eso dijo, bueno, entonces la igualdad no puede ser una relación entre los referentes, entre objetos, tiene que ser una relación entre los nombres. Pero vamos paso a paso. Esto es simplemente como el primer intento de explicación. Ahora vamos a ir lento para entender por qué Frege pensaba esto. Entonces, vamos a regresar a la guía. Perdón, la guía no. Bien. Entonces, esta es la idea que tenemos que entender ahora. Si la identidad es simplemente una relación entre los referentes de los nombres y el significado de una oración está determinado por la referencia, es decir, si el significado de una oración es simplemente la referencia, está dado por las referencias de sus partes, entonces la oración A es igual a A y la oración A es igual a B significarían exactamente lo mismo, a saber, triangulito es idéntico a triangulito. ¿Vale? Ahora, esto es algo que van a tener que entender con mucha precisión. No solo para el propósito de entender a Frege y seguir esta clase, sino para los propósitos de obtener una buena calificación en el curso. Porque pueden tener la seguridad de que parte del primer examen va a contener esto. Entonces, nuevamente, si la identidad es una relación entre los referentes de los nombres, entre las cosas mismas, y el significado de una oración está determinado por la referencia, es decir, si el significado es simplemente la referencia, entonces estos dos tipos de oraciones que estamos considerando deben significar exactamente lo mismo, a saber, simplemente que triangulito es idéntico a triangulito. Entonces vamos a ver
con un poco de más detalle por qué esto es así. Bien. Entonces, estamos suponiendo que el referente del nombre A es un triangulito, ¿no? Y bueno, sabemos que la oración A es igual a A, es verdadera. Entonces tiene que ser el caso que el nombre A refiere a la misma cosa, al mismo triangulito. Aquí les aclaro que es el mismo. Solo representado 2 veces. Y la idea es que el referente del símbolo de igualdad es la relación de identidad. Y esta oración es verdadera porque lo que la oración dice es verdadero. ¿No? Lo que la oración dice es que este triangulito es idéntico a sí mismo. ¿Vale? Y como estamos poniendo bajo la mira la teoría que dice que el significado es la referencia, pues cuando se nos pregunta cuál es el significado de esta oración, pues los únicos recursos que tenemos para especificar cuál es el significado de esa oración es los referentes. Entonces diríamos que el significado de esa oración es simplemente esto, que este triangulito es idéntico a ese mismo triangulito, que el triangulito es idéntico a sí mismo. Eso es lo que la oración significa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el significado es la referencia, es lo que estamos evaluando. Pero bueno, si ese es el caso, y el referente del nombre B es exactamente el mismo que el referente del nombre A, es algo que estamos estipulando. Nuevamente es el mismo triángulo, simplemente representado 2 veces. Entonces, noten cómo la oración A es igual a B dice exactamente lo mismo que la primera. En particular, si el significado de esa oración está agotado por la referencia de sus partes, ¿no? Si el significado de la referencia y se nos pregunta cuál es el significado de esta oración, pues solo podemos apuntar a esto, que triangulito es idéntico a sí mismo. ¿Vale? Y aquí es donde el problema muestra su cara por primera vez. Lo que esta teoría que estamos evaluando tiene que decir es que el significado de la primera oración es exactamente el mismo que el significado de la segunda oración. ¿Por qué? Porque los referentes son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque el referente de A es exactamente el mismo que el referente de B. Y si el significado es la referencia, pues no hay diferencia alguna entre las referencias de la primera oración, las referencias de la segunda. Entonces no puede haber diferencia alguna entre el significado de la primera oración y el significado de la segunda. Pero entonces, ¿cómo rayos vamos a explicar que la segunda oración es muy informativa, mientras que la primera no? Si tienen exactamente el mismo significado. Oraciones con el mismo significado dicen exactamente lo mismo acerca del mundo. ¿No? Si les digo Celeste es una oftalmóloga y les digo Celeste es una doctora de los ojos, estoy diciendo exactamente lo mismo acerca del mundo, porque son oraciones sinónimas. Oftalmólogo es sinónimo con doctor de los ojos. Entonces, si les doy 2 oraciones con el mismo significado, una no va a ser más informativa que la otra. Ambas son igualmente informativas. Y si la teoría que dice que el significado es la referencia
dice que estas dos oraciones tienen el mismo significado porque tienen las mismas referencias, debe de decir que una no puede ser más informativa que la otra. Pero ahí hay un problema, porque el dato lingüístico, el fenómeno lingüístico, es que una es más informativa que la otra. Entonces, si una teoría del significado dice que este no es el caso, lo que está mal es la teoría del significado, no el fenómeno lingüístico. El fenómeno lingüístico es el hecho en el mundo que se quiere explicar. Es como el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Es un fenómeno, es un hecho en el mundo que una teoría adecuada debe explicar. Si proponemos una teoría física que predice que los planetas se mueven como estrellas, como dibujando estrellas, pues la física está mal. Si tenemos una teoría de significado que predice que ambas oraciones tienen el mismo significado, la teoría del significado, esta teoría del significado debe estar mal. ¿Por qué? Porque es incompatible con el fenómeno que se quiere explicar, donde el fenómeno que se quiere explicar es que una oración es informativa, mientras que la otra no lo es. ¿Vale? Bueno, vamos a tomar un descanso de 10 minutos, como va a ser costumbre. Les pido que piensen en alguna pregunta, porque nuevamente esta va a ser parte central del argumento. Si se pierden aquí, se van a perder el resto de la clase y la próxima clase también. Entonces, hagan un esfuerzo por entender lo que estoy diciendo aquí, ¿vale? Bueno, nos vemos en 10 minutos, es decir, nos vemos a la 1:15. No voy a cerrar el Zoom, lo voy a dejar abierto. Ahora nos vemos.
Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? Prof. Espera, hay que levantar la mano. Sí, perdón. Primero Saúl, luego David y luego Susana. Profesor, cuando dice significado, ¿se refiere a lo que Frege llama sentido? Bien, entonces nos estamos adelantando un poco, entonces voy a ser muy breve, porque eso es algo que vamos a discutir con más detalle en la siguiente clase, pero ahorita cuando hablo de significado estoy hablando como de una noción preteórica, y estoy considerando una teoría que nos va a intentar explicar el significado. Nos va a intentar decir qué es el significado. La teoría que ahorita estamos considerando nos dice el significado es la referencia. Y Frege nos está mostrando por qué hay un error con esto. Y después Frege va a decir, bueno, probablemente entonces el significado es el sentido. No lo dice con esas palabras, pero es el espíritu de la teoría. Entonces sí, para allá vamos. David. Es que no entendí muy bien a qué se refiere con que algo sea informativo, con informativo. Es informativo si da información sustantiva, no trivial acerca del mundo. Entonces, la oración, yo qué sé, los mamíferos tienen sangre caliente, es una oración informativa porque proporciona información sustantiva acerca del mundo. Mientras que hay oraciones que no son informativas, que no proporcionan información valiosa acerca del mundo. Serían las oraciones triviales, como A es igual a A. Ricardo es igual a Ricardo. Eso no proporciona información valiosa acerca del mundo. Oraciones de la forma P o no P tampoco son informativas. Si alguien quiere saber si está lloviendo y le respondes, pues llueve o no llueve, no estás siendo informativo, no estás proporcionando información acerca del mundo. ¿Ayuda esto, David? Sí. Bien. Susana. Sí, profesor. Mi duda era lo mismo, justo en este aspecto de la información, pero también justo ahorita me acaba de surgir otra. Exactamente cómo podemos determinar cuál es la información, pues en sí, digamos que pues nos proporciona información, valga la redundancia, ¿no? Dentro de lo que es, cuándo, por ejemplo, sí podría aplicar para el significado y cuándo no. Bien, entonces, si entiendo bien la pregunta, lo que estás preguntando es, ¿cómo podemos determinar cuál es el significado de una oración? Y Sí, justamente. más aún, ¿cómo podemos determinar qué información proporciona una oración? Es justo lo que estamos intentando averiguar aquí. Estamos considerando una teoría que dice, bueno, el significado es la referencia, y estamos pensando, bueno, si el significado es la referencia, ¿qué es lo que nos va a decir esta teoría acerca del significado de A es igual a B y de A es igual a A? Nos va a decir que tienen el mismo significado, y entonces la teoría nos estaría diciendo que son igualmente informativas, cosa que es un problema, porque una es más informativa que la otra. Una proporciona información valiosa acerca del mundo, la otra no. La primera, la oración A es igual a B es una oración como Pancho Villa es Dorotea Arango. Es informativa. Cuando aprendemos que es verdadera, aprendemos algo importante acerca del mundo. Mientras que la oración Pancho Villa es Pancho Villa nunca es informativa, nunca contiene información valiosa acerca del mundo. ¿Vale? Bueno, entonces, esta es una forma interesante en la que pueden ver esta parte de la discusión. Frege tuvo esta aproximación muy interesante a un problema filosófico. Básicamente lo trató como un problema científico. Los científicos suelen observar hechos en el mundo, suelen observar fenómenos reales, e intentan construir teorías científicas que nos permitan explicar esos fenómenos. Los físicos
los astrónomos, los biólogos, observan fenómenos en el mundo e intentan ofrecer teorías que nos permiten explicar esos fenómenos. Pues Frege hizo lo mismo, pero el fenómeno que le interesó no era un fenómeno físico como el movimiento de las estrellas o biológico, era un fenómeno lingüístico. Frege observó que es un fenómeno lingüístico real, que oraciones de la forma A es igual a, como Pancho Villa es Pancho Villa, no son informativas, pero oraciones de la forma A es igual a B sí son informativas, como Pancho Villa es Doroteo Arango. Entonces, ese es un hecho a explicar, ¿vale? Y entonces la actitud de Frege es, bueno, necesitamos una teoría del significado que nos permita explicar el fenómeno que estamos observando. Y si alguien propone una teoría del significado que no puede explicar este fenómeno o que es inconsistente con este fenómeno, lo que va a estar mal es la teoría del significado, no el fenómeno mismo. ¿Vale? Entonces es la actitud que Frege está teniendo. Es una forma muy padre de hacer filosofía, por lo menos a mí me gusta. ¿Vale? Entonces, rápidamente, para resumir, el problema con decir que el significado de una oración está determinado por los referentes, o dicho de manera más breve, el problema con decir que el significado es la referencia, es este. Si eso fuera cierto, oraciones de la forma A es igual a A y oraciones de la forma A es igual a B tendrían exactamente el significado, el mismo significado, porque son iguales al nivel de la referencia. Y si el significado es lo que explica la información que una oración puede proveer, entonces no puede ser que oraciones del primer tipo y oraciones del segundo sean informativas de manera distinta. Ambas deben ser tan informativas como las otras, igualmente informativas, porque de acuerdo con esta teoría tienen el mismo significado. Y ese es un problema, porque es un hecho lingüístico que unas de estas oraciones son triviales, no son informativas, no proporcionan información importante acerca del mundo, mientras que las otras sí. Y lo mismo ocurre si el ejemplo es con Pancho Villa y Doroteo Arango. Entonces la oración Pancho Villa es igual a Pancho Villa. Está el primer nombre refiere a Pancho Villa y el segundo nombre, como es el mismo, refiere a la misma cosa, a Pancho Villa. La oración es verdadera. El nombre Pancho Villa, pues sabemos que refiere a este señor. El nombre Doroteo Arango refiere al mismo señor, por eso es que la oración es verdadera. Y si el significado de estas oraciones está determinado por las referencias, si el significado es la referencia, entonces noten cómo este significado sería exactamente el mismo que este. Y entonces ambas oraciones tendrían el mismo significado y entonces ambas oraciones deberían ser igualmente informativas. No es posible que una diga más acerca del mundo que la otra, porque tienen el mismo significado. Pero claramente eso es incorrecto. Una de estas oraciones dice mucho más acerca del mundo que la otra. Porque cuando aprendemos que una de ellas es verdadera, cuando aprendemos que Pancho Villa es idéntico a Doroteo Arango, aprendemos algo importante acerca del mundo. Aprendemos que nuestro mundo no es uno en donde hay dos tipos, dos sujetos distintos, uno Doroteo Arango, siendo un revolucionario, uno Doroteo Arango, el hijo de la señora tal y tal, y el otro Pancho Villa, un revolucionario salvaje. Aprendemos que el mundo es tal que es una y la misma persona haciendo las cosas. Eso es muy informativo. Pero esta teoría no nos permite explicar eso, porque esta teoría nos dice que la información, el significado de esta oración, Pancho Villa es igual a Doroteo Arango, es exactamente el mismo que el significado de la oración Pancho Villa es Pancho Villa. Y si Pancho Villa es igual a Pancho Villa, no es informativa, es trivial, la otra también tiene que ser trivial, no puede ser informativa, porque tienen el mismo significado. Entonces, la teoría que dice que el significado es la referencia debe ser falsa, pensó Frege, porque
porque no nos permite explicar un fenómeno lingüístico real. O, dicho de manera más severa, porque es incompatible con un fenómeno lingüístico real. Si nuevamente, si tenemos una teoría física que predice que si yo dejo caer este libro, si abro las manos y dejo caer el libro va a salir disparado del techo. Bueno, esa es una teoría física falsa. ¿Por qué? Porque no explica bien el mundo, porque es incompatible con la manera en que el mundo funciona. De igual forma, esta teoría del significado debe ser falsa, pero se fregue porque es incompatible con hechos lingüísticos reales, donde el hecho lingüístico real es que esta oración es trivial, mientras que esta oración es muy informativa. Y eso es algo que no podemos explicar si decimos qué significado es la referencia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Bien. Bueno. Pero entonces, esto es algo que Frege pensó cuando estaba comenzando a escribir la conceptografía. La conceptografía fue lo primero que él publicó en 1879. Este artículo que estamos leyendo sobre sentido de referencia lo publicó en 1892, si no me equivoco, en los 90s del siglo XIX. Entonces, este argumento Frege ya lo había pensado cuando escribió la conceptografía. Y ahí él se sintió en una situación incómoda porque dijo, bueno, pues es que si el significado no es la referencia, ¿qué es lo que puede ser el significado? Entonces pensó, bueno, quizá lo que ocurre, quizá el error que se está cometiendo aquí es en pensar que la identidad es una relación entre objetos, es una relación entre los referentes. Aquí estamos suponiendo que la identidad, el símbolo de identidad, refiere a una relación que relaciona a objetos, que te dice, este objeto es idéntico a sí mismo. Así como la relación de ser amiga de, te dice, esta persona es amiga de esta otra. Relaciona personas. Entonces, Frege pensó, bueno, quizá el error está en pensar que la identidad funciona así. Quizá la identidad es una relación rara, que en lugar de relacionar a los referentes, a los objetos en el mundo, lo que hace es relacionar los nombres en la oración. Entonces vamos a explorar esa alternativa, que también vamos a desechar, y Frege mismo la desecha, pero vamos a explorarla y vamos a ver por qué es problemática. Entonces vamos de regreso a la guía. Entonces, en la conceptografía misma, Frege pensó que la identidad no es una relación entre los referentes de los nombres, es una relación entre los nombres. Y eso es algo que Frege dice explícitamente en el párrafo de sobre sentido de referencia que comenzamos a leer. Entonces, la idea es la siguiente. El significado de la oración A es igual a B es el siguiente. El nombre A tiene el mismo referente que el nombre B. ¿Vale? Noten cómo la idea es que lo que está haciendo la identidad es decirnos algo acerca de los nombres. La identidad, en lugar de decirnos este objeto es idéntico a este otro, lo que nos está diciendo es este nombre tiene el mismo referente que este otro nombre. Está relacionando nombres. Es principalmente una relación entre nombres. Es una relación que se mantiene entre nombres que tienen la misma referencia. ¿Vale? Entonces, la idea de Frege es, bueno, si pensamos que la identidad es una relación entre los nombres, vamos a tener los recursos suficientes para explicar por qué oraciones de la forma A es igual a son triviales, no son informativas, no dicen nada importante acerca del mundo, mientras que oraciones de la forma A es igual a B sí lo hacen, sí son informativas, sí dicen cosas importantes acerca del mundo. Pero especulo, si pensamos que la identidad se funciona de esta manera rara, que pronto relaciona nombres en lugar de cosas a objetos en el mundo, de pronto vamos a tener los recursos suficientes para explicar lo que queremos explicar, el fenómeno lingüístico que es cuestión. Entonces, vamos a entender por qué Frege pensaría
que esta maniobra, por qué pensar que la identidad funciona así de manera rara, nos da los recursos suficientes para explicar el fenómeno lingüístico que nos interesa ahora. Entonces, recordemos que el problema de la propuesta anterior que consideramos, en donde la identidad relaciona a los referentes y el significado es la referencia, es que termina diciendo que los dos tipos de oraciones, Pancho Villa es Pancho Villa y Pancho Villa es Doroteo Arango, tienen el mismo significado. Y Frege se dio cuenta de que si pensamos que la identidad es una relación entre los nombres, vamos a poder decir, esta teoría va a poder decir que el significado de estas dos oraciones es distinto. Y eso es lo que eso abre la puerta para poder explicar por qué una es informativa y la otra no. Vamos a ver cómo procedería la explicación. Entonces, de acuerdo con la propuesta de la conceptografía, la que estamos discutiendo ahora, la propuesta que dice que la identidad es una relación entre los nombres. De acuerdo con la propuesta de la conceptografía, el significado de estas oraciones no es el mismo. Y voy a subrayar aquí y acá simplemente para resaltar en dónde está la diferencia. Entonces, de acuerdo con esta propuesta, el significado de es igual a sería, de la oración es igual a, sería el siguiente. El nombre A tiene el mismo referente que el nombre A. Mientras que el significado de la oración A es igual a B, sería este otro significado. El nombre A tiene el mismo significado, perdón, tiene el mismo referente que el nombre B. Y ahora espero que puedan apreciar la diferencia, que está aquí y aquí. El significado de la primera oración es tal que se dice que un nombre tiene el mismo referente que el mismo nombre, mientras que el significado de A es igual a B nos dice una cosa distinta respecto al significado de la primera oración. Nos dice que el nombre A tiene el mismo referente que otro nombre distinto, el nombre B. Y eso se logra a la hora de decir que la identidad lo que hace es relacionar los nombres, no los referentes. Si la identidad relaciona los referentes, como los referentes son iguales, en estos ejemplos, no va a haber diferencia. Pero si la identidad relaciona los nombres, y los nombres son distintos en esta oración y en esta, porque esta oración involucra un nombre que la primera oración no involucra, entonces vamos a encontrar la diferencia que buscamos. Vamos a poder decir que este significado es distinto de este significado, porque el primer significado solo concierne al nombre A, mientras que el segundo significado concierne al nombre B. ¿Vale? Y hay una diferencia. Entonces ya podemos decir que las oraciones no significan lo mismo. Y eso abre la puerta para explicar por qué una no es informativa, mientras que la otra sí lo es. ¿Vale? ¿Se entiende la maniobra? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Quizás esto les ayude simplemente a regresar a la imagen de la propuesta anterior. El problema de la propuesta anterior es que nos decía que el significado de esta oración era simplemente esto, triangulito igual a triangulito. Y el significado de la otra oración es exactamente el mismo. No puede distinguir entre el significado de una y la otra. Entonces, si una es trivial, poco informativa o no informativa, la otra también debe serlo, porque significan lo mismo, dicen lo mismo acerca del mundo. Lo que esta nueva propuesta nos dice, no, lo que ocurre es que la identidad relaciona los nombres. Y entonces el significado de la primera oración va a relacionar a este nombre con este, nos va a decir que este nombre tiene el mismo referente que ese nombre, cuando se trata del mismo nombre de A. Y la segunda oración nos va a decir algo distinto, porque va a involucrar un nombre que no involucra la primera oración, es decir, el nombre B. Y por eso es que este significado va a ser distinto, porque involucra el nombre B, porque la segunda oración contiene el nombre B. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Les recuerdo que esto lo van a tener que explicar con toda precisión en el primer examen. No va a bastar con que medio puedan explicarlo, no va a bastar con que medio usen
las palabras de manera similar a como yo lo hago, eso no va a bastar para una buena calificación. Para una buena calificación van a tener que explicar esto con este nivel de precisión. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? ¿Tienen alguna confusión que podría ayudarles a disipar? ¿No? A ver, Stephanie. Sí, bueno, nada más para entender mejor en esta parte. Sí. Cuando hablamos de que A es igual a A, es porque tiene el mismo referente que el nombre A. O sea, la segunda oración es la misma, ¿no? Como es el mismo nombre de la primera oración. Y Ay, sí. Creo que lo que quieres decir es que en la primera oración, el primer nombre que aparece en la oración es el mismo que el segundo nombre que aparece en esa misma oración. Sí. ¿No? Bien. Y en el segundo, como cuando dice A es igual a B, el nombre A tiene el mismo referente que el nombre B. Por lo que entiendo que A se refiere a A y B a B, porque aunque son distintos, refiere a él mismo. A no refiere a A. Es decir, A es un nombre, es una palabra del lenguaje. Y esa palabra refiere a su referente. Entonces, si A es el nombre para un triángulo, A va a referir a ese triángulo. Si en lugar de A pongo el nombre Nina, pues el nombre Nina va a referir a mi gatita, no va a referir al nombre, ¿no? Al nombre mismo. Y igualmente B, si la oración es igual a B, va a referir a la misma cosa que el nombre A. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Susana? Sí, profesor. Me quedó un poco de duda con respecto al significado AA y AB. Ambos entonces, en ese caso, tendrían como su valor de verdad, en sí ser verdaderos. En este caso, diríamos que la oración A es igual a A es verdadera en caso de que sea verdadero que el nombre A tiene el mismo referente que el nombre A. Que esto siempre va a ser verdadero. Y la segunda oración va a ser verdadera en caso de que el nombre A tenga el mismo referente que el nombre B. Si el nombre A tiene un referente distinto del nombre B, entonces A es igual a B va a ser falsa, ¿no? Porque los nombres van a tener referentes distintos, entonces A no va a ser igual a B. Ok, profesor. Gracias. De nada. Bueno, entonces, lo que hace esta propuesta, la propuesta que dice la identidad es una relación entre los nombres, lo que logra es decir, bueno, la oración A es igual a A y la oración A es igual a B tienen significados distintos. Y nuevamente esto abre la puerta para poder explicar por qué una no es informativa y la otra sí lo es. Pero la cuestión es si realmente logra hacer eso segundo. Realmente, la pregunta es si realmente esa diferencia de significado sería suficiente para explicar por qué una de las oraciones es informativa y la otra no lo es. Y la respuesta de Frege va a ser no. Entonces vamos a leer la parte en la que dice esto. Bien, entonces vamos a comenzar de nuevo. La igualdad incita a la reflexión por medio de preguntas enlazadas con ella que no son en absoluto fáciles de responder. ¿Es la igualdad una relación? ¿Es una relación entre objetos? Esa opción ya la exploramos. ¿O entre nombres o signos de objetos? Es la opción que acabamos de explorar. Esto último es lo que supuse en mi conceptografía.
Las razones parecen hablar a favor de ella, perdón, las razones que parecen hablar a favor de ello son las siguientes. Entonces aquí nos va a reproducir rápidamente el primer argumento que discutimos, el que termina asignándoles el mismo significado a ambas oraciones. Dice, A es igual a y es igual a B son, obviamente, proposiciones de distinto valor cognoscitivo. A es igual a vale a priori y de acuerdo con Kant, ha de llamarse analítica, o sea, no es informativa, no proporciona información acerca del mundo, mientras que las proposiciones de la forma A es igual a B contienen muy a menudo ampliaciones muy valiosas de nuestro conocimiento y no pueden siempre establecerse a priori. El descubrimiento de que cada mañana sale un nuevo sol, sin que siempre sea el mismo, ha sido ciertamente uno de los descubrimientos de la astronomía más ricos en consecuencias. Nos está explicando por qué oraciones de la forma A es igual a B son informativas, contienen información valiosa acerca del mundo. Aún hoy día, la identificación de un pequeño planeta o de un cometa no es siempre algo rutinario. Ahora bien, si quisiéramos ver en la igualdad una relación entre aquello a lo que se refieren los nombres A y B, parecería entonces que A es igual a B no podría diferir de A es igual a A, en caso de que A es igual a B sea verdadera. Es lo que nos está diciendo, ¿no? No podría haber diferencia entre A es igual a es igual a B si la identidad es una relación entre los referentes y el significado es la referencia. Con ello se había expresado una relación de una cosa consigo misma y ciertamente una relación en la que cada cosa está consigo misma, pero que ninguna otra cosa mantiene con otra distinta. Lo que se quiere decir con es igual a B parece ser esto. Entonces aquí nos va a explicar por qué nos va a explicar la segunda opción, la que dice que la identidad es una relación entre los nombres. Como la identidad no puede ser una relación entre los objetos, como nos acaba de explicar, entonces dice, bueno, esto sugeriría que debe ser una relación entre los nombres. Entonces, lo que quiere decir con A es igual a B parece ser esto. Los signos o nombres A y B se refieren a lo mismo. Y en consecuencia, estamos hablando justamente de esos signos. Se aseveraría una relación entre ellas. Y ahora nos va a explicar cuál es el problema con esta opción. Pero esa relación se mantendría entre los nombres o signos solo en la medida en que nombran o designan algo. Sería una relación facilitada por la conexión de cada uno de los dos signos con la misma cosa designada. Pero eso es arbitrario. No se puede prohibir a nadie tomar como signo de algo cualquier acontecimiento u objeto arbitrariamente producido. De este modo, una proposición A es igual a B ya no sería algo concerniente a la cosa misma, sino nuestro modo de designación. Con ella no expresaríamos ningún conocimiento genuino, pero eso es precisamente lo que queremos en muchos casos. Si el signo A se distingue del signo B solo como objeto, aquí por medio de su forma, no como signo, es decir, no por la manera en que designa algo, entonces el valor cognitivo de A es igual a sería esencialmente igual al de A es igual a B, en el caso de que A es igual a B sea verdadero. Entonces, de acuerdo con los estudiosos de Frege, hay dos argumentos aquí metidos para decir que esta teoría tampoco va a funcionar, que no va a funcionar decir que la identidad es una relación entre los nombres y que eso genera esta diferencia en significado que nos permite explicar la diferencia en informatividad que queremos explicar. Ahora, como solo nos quedan pocos minutos, solo vamos a explorar el primer argumento. En la siguiente clase comenzamos con el segundo argumento. De hecho, vamos a utilizar una reconstrucción de ese argumento que hizo Maite Escurdia, una filósofa de la UNAM muy querida. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque es un argumento complejo. Entonces hoy solo vamos a terminar con el argumento un poco más sencillo. Entonces, el argumento sencillo puede ser entendido de la siguiente manera. Si la identidad es una relación entre nombres, entonces A es igual a B nos proporciona información acerca de la relación entre nombres y objetos.
Pero dicha relación es completamente arbitraria. Y aquí está el problema. Cualquier objeto pudo haber tenido cualquier nombre. Entonces, que yo me llame Ricardo fue una decisión arbitraria por parte de mi madre y de mi padre. Pudieron haberme llamado de cualquier otra forma. No es que cuando yo nací, de pronto el nombre Ricardo comenzó así a vibrar en el cielo platónico y se añadió a mí y se decidió, el mundo decidió que mi nombre debería de ser Ricardo. No, fue una decisión arbitraria por parte de mis padres. Pudieron haberme llamado de cualquier otra forma. La relación entre un nombre y la cosa que nombra es arbitraria. ¿Vale? Entonces, por eso Frege dice, de este modo, una proposición, aquí por proposición entiendan oración. Entonces, de este modo, una oración A es igual a B, ya no sería algo concerniente a la cosa misma, sino a nuestro modo de designación. Con ella no expresaríamos ningún conocimiento genuino. Entonces, la idea nuevamente es, si la entidad es una relación entre nombres, entonces una oración como A es igual a B nos proporciona información acerca de la relación entre nombres y objetos. Recuerden, nos dice el nombre A tiene el mismo referente que el nombre B. Nos está proporcionando información acerca de la relación entre nombres y sus referentes. Nos dice que dos nombres tienen el mismo referente. Y entonces el problema es que como esta relación es arbitraria, de este modo una oración A es igual a B ya no sería algo concerniente a la cosa misma, sino a nuestro modo de designación, a la forma en que referimos a las cosas. Y con ella no expresaríamos ningún conocimiento genuino. Entonces la idea es que cuando los astrónomos descubrieron que Éspero, el planeta que ven en la mañana, es idéntico a Fósforo, el planeta que ven en la noche, descubrieron algo importante acerca de las cosas mismas que observan, acerca del universo, acerca del mundo. Pero si entendemos a la identidad como una relación entre los nombres, los enunciados de identidad no nos estarían proporcionando información valiosa acerca de las cosas mismas. Simplemente nos estarían proporcionando información acerca de la relación entre nombres y sus referentes. Y esta relación es arbitraria. No es sustantiva, no es importante acerca del mundo. Mientras que parece que en realidad oraciones como A es igual a B sí nos proporcionan información acerca de las cosas mismas, no acerca de los nombres que usamos para referir a ellas. Entonces, aquí el problema es doble. Primero, por una parte, parece que esta propuesta no logra capturar por qué una oración como A es igual a B, como Éspero es Fósforo o Pancho Villa es Doroteo Arango, no logra capturar por qué son informativas de la manera en la que son, pero también parece que se equivocan a la hora de explicar cuál es el tema de la oración. Si yo digo Pancho Villa es Doroteo Arango, el tema de la oración es la persona misma. Estoy diciendo que esta persona es igual a esta persona. Estoy hablando acerca de las cosas. Mientras que la propuesta que estamos explorando ahora diría que el tema de la oración es los nombres. Que cuando digo Pancho Villa es Doroteo Arango, lo que quiero decir es algo acerca de los nombres. Pancho Villa y Doroteo Arango. Que estoy diciendo simplemente algo acerca de palabras. Y eso parece incorrecto. ¿Vale? Entonces, no solo no lo logra explicar por qué la oración es informativa, sino que además captura muy mal el tema de la oración, que también es problemático. ¿Vale? Bien. Entonces, por ahora nos quedamos con el siguiente problema. La identidad no puede ser una relación entre los referentes y tampoco entre los nombres. Y si esto es así, entonces, ¿entre qué puede ser? Parece que no tenemos opciones. Si el mundo, los referentes y el lenguaje, los nombres no son opción, ¿qué opciones quedan? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es discutir el argumento, la reconstrucción de Maite Escurdia, de este argumento de Frege, de por qué la identidad no puede ser una relación entre nombres. Y después vamos a comenzar a discutir la teoría del significado de Frege, en donde los significados de las resoluciones van a ser los sentidos. ¿Vale? Entonces, sigan leyendo con cuidado el texto de Frege
En particular, pongan muchísima atención cuando Frege comienza a hablar de modos de presentación, como aquí, que habla de modo de presentación y de sentidos. Estas van a ser las dos nociones cruciales, sentido y modo de presentación. Y también, o sea, lean con mucho detalle. Entonces, esto, repásenlo, lean con mucho cuidado como los siguientes 3 o 4 párrafos, y también lean con muchísimo cuidado la nota al pie de página 2, que es muy importante para entender lo que Frege está diciendo, ¿vale? Entonces les encargo que lean así con lupa estas 2 páginas y esa nota al pie de página. Si están sintiendo un poquito de estrés porque sienten que no están entendiendo muy bien, es súper normal. Es un tema difícil, conceptualmente difícil, que requiere mucha precisión. Cuando yo era estudiante y me tocó estudiar este tema por primera vez, recuerdo salir del salón de clase muy abrumado, sintiendo que había muchísimo que no había entendido. Y lo que tuve que hacer es sentarme con mis notas y darle vueltas al asunto. Estudiarlo, pensarlo, intentar explicármelo a mí mismo, intentar entender lo que no estoy entendiendo, intentar resolver mis dudas, hacerle preguntas a la maestra que me enseñó esto, releer esto y volverlo a releer, darle vueltas y vueltas y vueltas. Es el trabajo que uno tiene que hacer para lograr entender temas así de complejos, ¿vale? Entonces, si sienten frustración, lo que les diría es, les hace falta trabajo y es normal. Yo pasé por ahí, sería normal si no entienden y si lo hacen después de realmente dedicar horas de esfuerzo a esto, ¿vale? Si lo hacen, los beneficios van a ser muchos, porque su capacidad de entender cosas complejas va a aumentar significativamente. Se van a volver personas más capaces, más inteligentes a la hora de entender cuestiones filosóficas y otras cuestiones, ¿vale? Entonces les recomiendo que hagan el esfuerzo. Saúl. La guía que acabamos de ver todavía no está en el Clash. La que estamos discutiendo ahorita todavía no. La voy a subir cuando termine la clase. La guía anterior ya está en el Clash. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, en ese caso nos vemos. La próxima semana es Semana Santa, si no me equivoco. Entonces no hay clase. Nos vemos en 15 días entonces. ¿Vale? Que les vaya bien. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Chao.